Bien, vamos a comenzar en honor al tiempo, en honor a la puntualidad y a nuestra convocatoria. Y nuevamente les saludo a todos nuestros participantes en esta segunda clase espejo del programa de licenciatura en educación de la Facultad de Educación y Cultura de la Universidad SEC Chile y el programa de educación en línea de la Universidad SEC Ecuador. En esta oportunidad vamos a trabajar en estas clases espejo todos los elementos que nos están convocando en relación a la educación virtual. El jueves recién pasado vimos elementos centrales del diseño instruccional, del rol del educador en ese contexto. Bajo la experiencia práctica nos expusieron los profesionales de Ecuador de un caso en particular, de una empresa en específico, y ya en esta oportunidad vamos a trabajar con respecto a las metodologías activas y la gamificación, y desde ahí, desde esos recursos, el rol también, siempre analizando y conversando con respecto al rol del educador en esos procesos. Como estas clases espejo, y les decía recién, están en alianza con la Universidad SEC de Ecuador, quiero invitarles a que Andrea Donoso, la coordinadora de este programa de educación en línea, les pueda saludar a cada uno de ustedes y así podamos dar inicio. Andrea. Inés, muchísimas gracias. Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a esta clase espejo que hemos organizado entre la Universidad SEC Chile y la Universidad SEC Ecuador. Es para nosotros un placer el poder compartir estos espacios académicos y de formación que son muy útiles y también complementarios a nuestra formación como docentes en base a los programas o carreras que estamos siguiendo. Realmente agradezco esta oportunidad de compartir y a su vez gracias a Esteban y a Javier, quienes desde la UISEC Chile el día de hoy gentilmente compartirán sus conocimientos también con nosotros. Siéntanse bienvenidos entonces a este espacio y bueno, les pido por favor a los estudiantes que están presentes de los programas que puedan encender sus cámaras porque es la manera para estar en contacto y que tengamos esta oportunidad de vernos y también de sentirnos, ¿no? A través de esta pantalla y de este modo virtual, ¿sí? Así es que adelante y sin más, muchas gracias, Inés. Muchas gracias a ustedes, Andrea, por esta también oportunidad que valoramos y reconocemos importantemente. Ahí veíamos recién, estaba viendo que ingresó también David Cando, decano de la Universidad UISEC de Ecuador. Le saludo y le agradezco, perdón. Les decía entonces que en esta presentación, en esta clase espejo de este martes 29, vamos a trabajar los elementos de las metodologías activas, la gamificación y el rol del educador en ese contexto y bajo esos recursos para el aprendizaje. Y para ello quiero presentarles entonces a los profesores que van a exponer en esta oportunidad. Y entonces les saludo y les agradezco la oportunidad tanto al profesor Javier Guerrero como al profesor Esteban Dinamarca, quienes van a liderar entonces esta presentación del día de hoy, profesores que desarrollan la asignatura de entornos virtuales y transformación digital para la educación en nuestro programa de licenciatura en educación. Profesores, muchísimas gracias y les doy el inicio para que podamos comenzar con nuestra clase. Gracias, Inés. Muy buenas tardes a todos. Esperamos que estén muy bien. Acompañándonos en esta sesión de clase espejo, una clase obviamente bien especial en el sentido de poder compartir, como decía también Andrea, en esta virtualidad también las experiencias de dos contextos distintos, de cómo estamos trabajando también bajo la virtualidad de manera distinta, pero a la vez quizás también con algunos aspectos muy similares. Y es un poco lo que también queremos compartir en este momento con ustedes, en relación principalmente a lo que es hoy día los entornos virtuales y básicamente también las estrategias metodológicas activas para el aprendizaje, ¿ya? Con el profesor ahí Esteban Dinamarca vamos a estar desarrollando algunas de las temáticas que vamos a
a tratar en el día de hoy, y juntamente a ello también vamos a implementar algunas acciones para poder activarnos y poder compartir también experiencias con ustedes. Para comenzar, nos gustaría obviamente compartirles el objetivo de la sesión del día de hoy, que está muy alineado a lo que nosotros desarrollamos en el programa de licenciatura en educación, en el curso de entornos virtuales y transformación digital en educación, y que tiene que ver con el poder favorecer el desarrollo de de destrezas y habilidades digitales para el uso de las tecnologías en educación e investigación, y además, junto a ello, poder facilitar la elaboración o la creación de propuestas de intervención pedagógica mediante el empleo de estas mismas herramientas, ¿ya? La idea es que obviamente con la sesión del día de hoy podamos visualizar algunos elementos que podemos transferir al ámbito de las tecnologías, al ámbito de los entornos virtuales de aprendizaje para el desarrollo de nuestras prácticas docentes, y obviamente con ello también facilitar procesos de investigación en nuestras distintas áreas. Importante también mencionar que pese a que obviamente el foco está puesto en la diversificación en tecnología, también vamos a abordar algunos aspectos que tienen que ver con la docencia dentro de contextos normales, donde estamos uno a uno con los estudiantes, también considerando la diversidad y la población que tenemos hoy día, no solamente en nuestro país, sino que también en el continente en relación a la conectividad y al acceso que tienen también nuestros estudiantes. Por lo tanto, desde ahí también queremos hacer un breve énfasis en relación a esos aspectos. Para poder desarrollar este objetivo y lograr esta secuencia, vamos a visualizar estos elementos que están apareciendo en pantalla, que tienen que ver con, primero, poder hacer una breve activación de conocimientos para visualizar algunas ideas fuerza de lo que ustedes a lo mejor puedan manejar previamente. Posterior a ello, vamos a visualizar algunas características de los entornos virtuales para el aprendizaje, y a continuación vamos a visualizar también aspectos que tienen que ver con estrategias metodológicas activas para el aprendizaje y cómo las podemos interconectar con estos entornos virtuales para el aprendizaje. Puntualmente vamos a visualizar y nombrar varias de estas estrategias metodológicas, pero nos vamos a centrar en una de ellas en particular, que tiene que ver con la gamificación, y finalizaremos con una breve reflexión en torno a lo que competa al rol docente dentro de estos entornos virtuales. ¿Qué características debe tener este docente? ¿Qué elementos debe potenciar y considerar al momento de desarrollar este proceso de enseñanza-aprendizaje bajo esta modalidad? Le voy a dar el pase a mi compañero Esteban para que podamos continuar con la presentación del día de hoy. Muchas gracias, Javier. Bueno, saludar a todas y a todos, darle una bienvenida cordialmente. Bueno, para continuar con esta presentación, como bien comenta Javier, la idea es también hacer un poco interactiva ya esta presentación, esta sesión, y vamos a partir con una herramienta que utilizamos bastante, que se llama Mentimeters, y con la idea obviamente de generar y evocar ciertos conocimientos previos acerca de una pregunta en específico. ¿Ya? Para los que tienen la posibilidad, por ejemplo, de escanear un código QR con su celular, ¿ya? Ahí está el código QR. Y bueno, para los que no tienen esa posibilidad, les voy a copiar en el chat, ¿cierto? Les voy a copiar el link de esta pregunta. Vamos a compartir acá en el chat. Ya, en el chat ustedes van a encontrar un link, ¿ya? Donde ustedes pueden ingresar a ese link y van a encontrar una pregunta, ¿ya? Esta es una herramienta que es bastante útil para poder generar, digamos, nubes de palabras, por ejemplo, nubes de ideas, algunas pizarras interactivas, ¿cierto? Trabajar con gráficos, y en este caso la idea es poder nosotros tener a ciencia cierta, ¿cierto? ¿Cuáles son las nociones que tienen ustedes en cuanto a la pregunta que está ahí expuesta? Entonces, vamos a compartir nuevamente pantalla, la pantalla completa, y la idea es que a través de esta pregunta, ¿ya? Ustedes puedan dejar sus reflexiones, aprendizajes previos, básicamente, de cuáles son los beneficios, en este caso, del aprendizaje en entornos virtuales,
¿ya? Ahí ya están llegando las primeras respuestas. Este, como digo, es una especie de pizarra interactiva donde la idea es poder interactuar entre todos y tener nosotros, obviamente, una noción general de sus conocimientos previos. Es una plataforma que, por ejemplo, sirve para realizar algunas evaluaciones formativas, ya a nivel general de un curso, una sección, ¿cierto? De algo que estamos implementando. Por lo tanto, aquí nosotros tenemos como una noción general, ya, de las nociones previas que tienen en este caso, o podemos hacer una pregunta del contenido que estamos revisando, o al finalizar incluso también una actividad, también podemos generar una pregunta y tener una noción general de cómo han sido los aprendizajes de la jornada, ¿ya? Acá tenemos ya algunas respuestas, de los beneficios, obviamente, de los entornos virtuales: aprendizaje activo, participación, dinamizar la clase, perfecto, facilitar el aprendizaje a través de la experiencia y aplicación, mayor interacción y actualización, metodologías dinámicas, un aprendizaje dinámico, aprendizaje en base a la motivación, muy importante. Ahí también vamos a ver algunas cosas acerca de la motivación y qué importancia tiene, obviamente, la motivación en nuestro actual... en estos recursos, digamos, interactivos, ¿cierto? Un aprendizaje dinámico y de interés para los estudiantes, el cual permite que el docente aborde contenidos de una manera más interactiva e interesante. Perfecto, ahí ya tenemos varias ideas, obviamente, y esto, para los que no conocían digamos, herramienta, esto queda, obviamente, en un archivo que nosotros podemos, obviamente, también enviar a nuestros estudiantes para que ellos tengan también una noción de cómo, cuáles son las nociones en general que tienen acerca de una pregunta sus compañeros también. Entonces, de alguna forma, esta herramienta también sirve para hacer interacciones entre pares, ¿ya? Y que podamos conocer entre todos las ideas que tenemos acerca de una temática en específico. Perfecto. Ahí tenemos 18 respuestas hasta el momento. Ahí tenemos hacia abajo. Darle una perspectiva más moderna al entorno de un aula común. Perfecto, ahí tenemos también una diferencia, hacemos la diferencia obviamente también en un aula común, presencial, ¿cierto? Porque claramente hay bastante diferencia que vamos a ir abordando. Perfecto. Ya, vamos a salir un poco de esta pantalla para poder volver a la presentación. Ya, bueno, vimos la secuencia didáctica, vimos los aprendizajes previos, ¿ya? Y vamos a hacer una breve contextualización porque obviamente hay que retomar algunos contenidos, ya, a grandes rasgos para poder, obviamente, insertar todos los nuevos contenidos que vamos a ver con Javier en esta presentación. Y por supuesto, los entornos virtuales en educación tienen ciertas características, ¿ya? Que se diferencian muchas veces a los entornos que nosotros estamos acostumbrados, los entornos presenciales, ¿ya? La pandemia también aportó mucho, de alguna forma, en nosotros como docentes, de poder adentrarnos un poco a este mundo de entornos virtuales que antes de la pandemia era bastante poco explorado, digamos, en nuestro país, ¿ya? No había muchos cursos de entornos virtuales, ¿ya? Las universidades también tuvieron que tomar estos entornos virtuales, adaptarlos con sus mallas, ¿cierto? Y también enfocarse, obviamente, en este tipo de educación, ¿ya? En estos entornos virtuales, y como ustedes saben, tiene ciertas características. Por ejemplo, algo que es muy preciado también, que da la posibilidad, obviamente, de estudiar en cualquier lugar. O sea, ustedes están conectados, estamos conectados en diferentes países, ¿cierto? En diferentes zonas horarias. Sin embargo, estamos acá de manera sincrónica, conociéndonos, ¿cierto? Viéndonos a través de una pantalla y pudiendo generar también algunos aprendizajes e interacciones. Por lo tanto, la posibilidad de estudiar en cualquier lugar es algo bastante atractivo también para la gente. Por lo tanto, es de alguna forma un beneficio también que tienen los entornos virtuales del aprendizaje. Importantísimo también el espacio para el diálogo. Ya vamos a ver algunos ejemplos de plataformas específicamente
de entornos virtuales y cómo estas plataformas dan el pie para tener espacios de diálogo interactivos también, sin la necesidad, obviamente, de esta relación directa presencial. Sin embargo, se da muchas veces diálogos bastante dinámicos, ya con bastantes ideas, donde se pueden exponer ideas bastante importantes muchas veces. Por lo tanto, este es un punto y una característica muy, muy fundamental también de este tipo de entorno. La flexibilidad de horarios, algo también muy atractivo para las personas, sobre todo ahora que bueno, hay muchas personas que trabajan una gran cantidad de horas, por lo tanto, se hace muy difícil muchas veces viajar o trasladarse a ciertos lugares ya para tener una clase presencial. Por lo tanto, la flexibilidad en cuanto a los horarios también es algo bastante atractivo y que se ve en esta modalidad también como una característica favorable, por supuesto, ¿ya? Y el otro punto importante, bueno, hay varias más características, sin embargo, con Javier quisimos poder visualizar dentro de las características más importantes, ¿ya? Y más atractivas también de los entornos virtuales, que son, bueno, la última es la evaluación en este entorno virtual, ¿ya? La evaluación en entornos virtuales se da también a través de ciertas metodologías que vamos a ver en esta presentación, que de alguna forma da una gama mucho más amplia, ¿ya? Para las evaluaciones en relación a lo que es una modalidad presencial, ¿ya? Y vamos a revisar también en general cómo se dan las evaluaciones virtuales a través, obviamente, de las metodologías que existen para la educación virtual. Bueno, por supuesto, los ambientes virtuales requieren también de ciertas plataformas, de ciertas herramientas en específico, ¿ya? Dentro de estas herramientas hay digamos, un concepto ya de herramientas que son las plataformas LMS, que según sus siglas en inglés sería Learning Management System, que en español sería un sistema de gestión de aprendizaje. Pero, ¿cuál sería entonces la definición, en este caso, de este sistema de gestión de aprendizaje? Son ciertas plataformas o software que ayudan básicamente a gestionar, a crear, organizar, obviamente, y entregar material de aprendizajes o entrenamiento, dependiendo, obviamente, de cuál sea la temática de los cursos, ¿cierto? Que de alguna forma a distancia, ¿ya? Y bajo ciertas metodologías, dan un aprendizaje bien significativo, según obviamente también la temática que nosotros queramos obviamente gestionar, ¿ya? En este caso, todas estas plataformas ayudan también a organizar un contenido, ¿cierto? A organizar ciertas evaluaciones también y a gestionar, obviamente, todo un módulo, ¿cierto? O todo un contenido específico que nosotros queremos obviamente entregar y dar también herramientas para que los estudiantes puedan, a través de las diferentes evaluaciones, ¿cierto? Experiencias de aprendizaje, también generar aprendizajes significativos duraderos, ¿ya? Dentro de estas plataformas destacan, son muchas plataformas, ¿cierto? Pero nosotros quisimos destacar tres en particular, ¿ya? Que vamos a ver ejemplo de dos, y una que es muy utilizada y que incluso en pandemia se utilizó mucho, por lo menos acá en nuestro país, que es el Google Classroom, ¿ya? Que también es una plataforma LMS que de alguna forma logró secuenciar ciertos contenidos que nosotros quisimos definir, ¿cierto? En la oferta educativa que pudimos otorgarse a nuestros estudiantes, sobre todo en pandemia, que se utilizó bastante, ¿ya? ¿En qué consisten estas plataformas? Tenemos este sistema de gestión. Tienen dos tipos de interfaz, ¿ya? Que una es la interfaz administrativa, en donde una persona, ya en este caso obviamente los docentes, ¿cierto? Diseñadores instruccionales o programadores, o un gerente de entrenamiento, ¿cierto? En el caso de un curso de empresa, por ejemplo, puede crear, gestionar y organizar todos los materiales de entrenamiento, todos los contenidos, todas las evaluaciones, ¿ya? Y además de eso, tenemos la posibilidad de extraer informes, ¿ya? Y tener una información profunda, obviamente, de cómo van los aprendizajes, de los estudiantes que lograron ciertos objetivos, ¿ya? Que nosotros propusimos dentro de este módulo, por ejemplo,
y nos da información bastante importante de cómo están accediendo también nuestros estudiantes a toda esta información que nosotros gestionamos y organizamos. Y por supuesto está la interfaz del usuario, que en este caso serían los estudiantes, ¿ya? En donde ellos pueden ver, pueden experimentar obviamente lo que se creó desde el punto de vista del administrador, ¿ya? Los participantes en este caso pueden acceder a todas las funcionalidades y todos los contenidos, por ejemplo, todos los videos interactivos, pueden también ingresar, ¿cierto?, a las evaluaciones, ¿ya? Y muchas veces esas evaluaciones son bastante dinámicas también, o tenemos quizás más oportunidades muchas veces de poder ingresar nuevamente hasta que el aprendizaje quede de una manera más permanente. Por lo tanto, desde el computador, desde el celular, ¿cierto?, de diferentes instrumentos, ¿ya?, o herramientas tecnológicas, podemos nosotros ingresar como usuario, ¿ya?, y poder visualizar toda esta gama de contenidos y de creaciones, obviamente, del administrador en este caso. Por lo tanto, tenemos estas dos interfaces, la administrativa y la interfaz del usuario. En general, lo que podemos visualizar dentro de nuestra realidad acá en Chile, y a nivel, me parece que latinoamericano también, hay dos plataformas que son las más utilizadas, ¿ya? Una de estas es la plataforma Moodle, que ahora vamos a ver un ejemplo. Vamos a abrir netamente la plataforma que tenemos acá en la universidad, ¿ya? Para visualizar cómo se ve, básicamente, desde la práctica, una plataforma Moodle y cómo también, de alguna forma, están organizados todos los contenidos, ¿cierto? Las evaluaciones y también, obviamente, todas las funciones y las herramientas de interacción, como por ejemplo los foros, ¿ya? La idea de esta plataforma es que es una plataforma que basa su estructura, en general, en una concepción constructivista. ¿Qué quiere decir esto? Que los estudiantes son los reales protagonistas, obviamente, del aprendizaje. Por lo tanto, toda la gestión del aprendizaje, si bien nosotros, obviamente, como administradores, en este caso, vamos organizando y secuenciando un contenido, las evaluaciones, las herramientas, los estudiantes son los que gestionan, obviamente, sus propios aprendizajes, y nosotros solamente en un rol de tutor, de guía, de orientador en este aspecto. ¿Ya? Y son los mismos estudiantes los que van participando, colaborando en su propio aprendizaje. Y por supuesto, hay talleres, ¿cierto? Glosarios, videos también, cápsulas de video para que de alguna forma sea más factible el aprendizaje, sea más expedito. Y también la idea es que existan siempre instancias de aprendizaje entre pares, de reflexión, ¿ya? Y que obviamente los estudiantes construyan este aprendizaje de manera colaborativa también, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo, ¿ya? Esta es la plataforma de la universidad, ¿ya? Esta es una plataforma Moodle, en donde si ustedes se fijan, tenemos varias pestañas donde salen cada una de las unidades. La primera siempre va a ser una unidad de bienvenida, ¿cierto? Donde exponemos a través de un video o a través de algo escrito, ¿ya? El objetivo a nivel general del curso y donde nosotros obviamente nos presentamos también como tutores, en este caso como docentes, ¿ya? Y aquí obviamente nosotros también vamos a ir separando y organizando las unidades de trabajo y que en cada unidad, por supuesto, tiene que tener ciertos elementos, ya como por ejemplo los contenidos de la unidad para de alguna forma clarificar qué es lo que se espera o qué es lo que se va a aprender dentro de una unidad de trabajo, ¿ya? Entonces ahí ponemos los contenidos y nosotros tenemos como administradores en este caso, tenemos la facilidad también de editar los ajustes, ¿ya? Y modificar modificar o crear nuevos contenidos también, ¿ya? Aquí nosotros podemos ir agregando diferentes tipos de herramientas como videos, ¿cierto? Alguna secuencia escrita ya de contenidos. Y, por ejemplo, tenemos también la unidad 1, las evaluaciones, ¿ya? Las evaluaciones acá nosotros también dejamos el espacio para que los estudiantes puedan ingresar y visualizar
cuáles son las instrucciones específicas de una evaluación y el espacio para que ellos también dejen las tareas, trabajos, videos que tienen que realizar. En este caso, por ejemplo, nosotros compartimos un drive de Google, ya para que los estudiantes puedan subir sus videos. Ya esta era una cápsula, una tarea de una cápsula de videos en donde ellos tenían que en 6 minutos adentrarse en un tema en específico, ¿ya? Y en este caso era hacer una reflexión acerca de una lectura previa. Por lo tanto, acá tenemos visualizado, todos los videos que los estudiantes dejaron y ahí los podemos nosotros obviamente revisar y después inmediatamente hacer la retroalimentación, ¿ya? En este caso, ¿por qué elegimos una plataforma o dejar un link de un drive de Google? Porque las plataformas, en este caso Moodle, tienen también cierta capacidad, como hablaba David hace unos días atrás en la primera clase de espejo. Las plataformas tienen cierta capacidad también de aguantar, obviamente, el peso de un archivo. Por lo tanto, en este caso, como eran cápsulas de videos y los videos pesan bastante en mega, decidimos dejar, obviamente, en este caso, un link de Google, ya que la plataforma no aguanta tanto peso en los archivos de subida, ¿ya? Por lo tanto, esa es una opción también de encriptar de alguna forma herramientas de otras herramientas, valga la redundancia, de Internet. Por ejemplo, en este caso, el Drive de Google, ¿ya? Es importante que esta plataforma, saber que esta plataforma Moodle es bastante dinámica y bastante diversa en el sentido que nosotros logramos encriptar muchos tipos de herramientas como, por ejemplo, link de trabajo, como herramientas wiki, como herramientas también videos específicos que podemos ir subiendo con cierta cantidad de peso, archivos también, o recursos en este caso, de H5P y también de SCORM, que SCORM es lo más utilizado actualmente ya que tiene un peso un poco menor que las herramientas H5P. Sin embargo, H5P es un poquito más, o por lo menos a mí personalmente, es un poco más agradable para crear contenido, ya es un poquito más fácil para mí. Pero ahí obviamente tiene que ver con la capacidad que tienen las plataformas Moodle también de poder aguantar el peso de alguna herramienta en específico. Entonces, bueno, esta es, como le digo, un ejemplo netamente de una plataforma Moodle, ¿ya? Y cómo se organiza el trabajo en particular. Y aquí nosotros podemos encontrar secciones también de material de cada una de las clases y también materiales complementarios. O sea, es una herramienta bastante importante para poder organizar el aprendizaje, ¿ya? Y para poder, obviamente, también ejecutar algunas experiencias de aprendizaje en particular, como por ejemplo foros también, ¿ya? Nosotros podemos implementar foros con la idea de que exista también una dinámica interactiva entre los estudiantes y un aprendizaje obviamente colaborativo. En este caso, entonces vamos a nuevamente compartir. ¿Ya? Ese es un ejemplo obviamente de plataforma Moodle. También está, por lo que nos comentaba Andrea y David la semana anterior, hay una plataforma también bastante utilizada actualmente, ya varias universidades, varias empresas también utilizan la modalidad, o en este caso la herramienta Canvas, ¿ya? Que en este caso también es un símil, ¿cierto? A Moodle, ¿ya? Y también es una herramienta LMS y destaca en este caso por su fácil uso, ¿ya? Al igual que Moodle, es una plataforma en donde uno puede organizar de manera muy fácil, ¿cierto? Un gran número de herramientas, de posibilidades, y obviamente también crear contenido con bastante rapidez. Se pueden incluir enlaces, ¿cierto? Facilita la creación de rúbricas de evaluación, de lista de cotejo, de escalas de apreciación, ¿ya? Y además también algo muy importante y que se agradece mucho de esta plataforma es que incluye una solución de open sources, que es una plataforma de videoconferencia integrada, digamos, dentro de Canvas, ¿ya? Y que permite obviamente la integración de muchas herramientas externas, al igual que Zoom, ¿ya? También obviamente tiene bastantes herramientas que son
que son muy útiles a la hora de, por ejemplo, organizar una clase sincrónica a través de esta plataforma de videoconferencia, ¿ya? Muy importante saber que en estas, además de poder encriptar y poder de alguna forma subir información y subir herramientas, digamos, a las plataformas tanto Moodle como Canvas, también tienen la posibilidad estas dos herramientas de crear material dentro de la misma plataforma. O sea, yo puedo crear, en este caso, rúbricas de evaluación, puedo crear material interactivo dentro de la misma plataforma, así que en general comparten bastantes características y, como le digo, obviamente mencionar que existe la solución en Canvas de esta plataforma de videoconferencia con bastantes herramientas, obviamente, que se puedan integrar. Lamentablemente no tengo acá porque traté de descargar un ejemplo de Canvas, no lo tengo actualmente, pero podemos después cuando enviemos la presentación, ingresar una pequeña presentación ahí o fotografías de cómo se utiliza el tema de esta plataforma de Canvas, ¿ya? Y obviamente también la quisimos nombrar netamente porque es algo bastante conocido, que es la plataforma de Google Classroom, ¿ya? Que es una plataforma, por lo menos dentro de nuestro sistema educativo, el año pasado y el antepasado, utilizamos bastante la plataforma de Classroom, ¿ya? Donde también se pueden organizar de manera muy fácil, ya que solamente requiere de un correo electrónico de Gmail, ¿ya? Y ahí también se pueden hacer clases específicos, se pueden invitar a personas que tengan el acceso a esta clase y poder descargar y visualizar contenido sin la necesidad de un pago. Ya en este caso sería una plataforma gratuita, la de Google Classroom, ¿ya? Y nosotros, bueno, esta parte la integramos netamente para que se comprenda un poquito cuál es digamos, la definición de H5P, que es una herramienta que nosotros hemos oído bastante últimamente, ¿ya? Y que algunos de los chicos de nuestros estudiantes acá en Chile me preguntaron. ¿Qué era específicamente el H5P? ¿Ya? En general, H5P es una herramienta bien interesante de creación de actividades interactivas, ¿ya? Que funciona obviamente, el HTML5, ¿ya? Que es una forma de encriptar específica y nos permite crear ejercicios con feedback de manera inmediata, ¿ya? Y además de diferentes herramientas como presentaciones con audio, videos específicos, ¿ya? Nubes de palabras, por ejemplo, gráficos, ¿ya? Preguntas de diferentes tipos, abiertas, preguntas cerradas, ¿cierto? Preguntas de selección múltiple que tienen, en este caso, un feedback de manera inmediata y obviamente se maneja con diferentes mecánicas. Lo importante del H5P, que es una herramienta totalmente gratuita, en donde uno se puede crear una cuenta, ¿ya? Y aquí les voy a mostrar más o menos un poco del H5P, cómo de alguna forma nos da la posibilidad de crear diferentes tipos de herramientas y que son, en este caso, compatibles con todas las plataformas que nosotros acabamos de ver, ¿ya? Videos interactivos, presentaciones de cursos, ¿cierto? Algunas evaluaciones con opción múltiple, cuestionarios, ¿ya? Y hay algunas, incluso algunas herramientas para gamificar, que ahí con Javier vamos a ver la parte de gamificación más adelante, ¿ya? Entonces, aquí los insto a poder visualizar esta página, entrar a h5p.org y poder, como se dice acá en Chile, intrusiar, ¿cierto? Ir viendo todas las posibilidades que existen y de alguna forma ir probando también con nuestros estudiantes cómo poder organizar este tipo de herramientas dentro de una plataforma en específico, ¿ya? Y cómo poder también organizar, ¿cierto?, los aprendizajes que nosotros queremos lograr en ello, ¿ya? Bueno, eso en cuanto a las herramientas que pues, nosotros podemos visualizar de manera más común, ¿ya? Tanto en universidades como en organizaciones que de alguna forma dan este tipo de ambientes virtuales para el aprendizaje.
Pero por supuesto que el aprendizaje se diferencia, el aprendizaje en ambientes virtuales se diferencia bastante de un aprendizaje más frontal, ¿cierto? Más directo, más presencial. Asimismo, obviamente las estrategias o las metodologías en este caso para el aprendizaje virtual claramente tienen que ser un poco diferentes en algunos casos, ¿ya? Y hay estrategias específicas que se pueden implementar dentro de un ambiente virtual, ¿ya? Y que se promueven bastante, obviamente, para los aprendizajes virtuales. En este caso, hay, bueno, varias metodologías que nosotros hemos ido observando, ¿cierto?, al transcurso de los años, mientras más masivo se hace el tema del aprendizaje virtual, hemos ido adentrándonos en ciertas metodologías. Y como lo comentábamos hace un rato atrás, la idea de un aprendizaje virtual es que el estudiante sea realmente el rol, ¿cierto?, del estudiante sea totalmente activo dentro de este aprendizaje. Por lo tanto, lo que se promueve siempre son las metodologías activas para el aprendizaje. Hay varias metodologías activas, pero dentro de las más comunes o las que más nosotros podemos visualizar son las siguientes. Bueno, contrato de aprendizaje, ¿ya? Vamos a ver, como digo, algunas más conocidas, ¿ya? O más utilizadas, por lo menos, dentro de nuestro sistema educativo. En general, el contrato de aprendizaje es un acuerdo que hay entre profesor o tutor, ¿cierto?, y los alumnos para la consecución de unos aprendizajes, ¿ya? Generalmente esta se utiliza con estudiantes de educación, digamos, primaria o básica, ¿ya? Que necesitan de alguna forma un vínculo más estrecho con los docentes, ¿cierto? Y necesitan también una motivación, ¿ya?, para ejecutar ciertas tareas. En este caso, el contrato de aprendizaje es un vínculo, digamos, de palabra que tanto el profesor como el alumno contraen para, obviamente, ejecutar ciertas tareas, ciertas actividades, ciertas experiencias de aprendizaje y de alguna forma motivar también al estudiante para que logre ese objetivo durante un periodo determinado, ¿ya? Por lo tanto, esta estrategia, de alguna forma, se da para la motivación, obviamente, para que los estudiantes efectivamente logren un objetivo en un tiempo determinado. ¿Por qué es importante ver este tipo de estrategias que quizás en cuanto a los ambientes virtuales en adultos, por ejemplo, universidades o organizaciones empresariales, no se utiliza mucho, pero esta lo quisimos agregar por algunas conversaciones que tuvimos y reflexiones que tuvimos en su momento con nuestra sección de lo difícil que fue motivar muchas veces a nuestros estudiantes en tiempos de pandemia para la consecución de ciertas actividades, ciertas tareas, ¿cierto? Ya que no había este trato directo, ¿cierto?, digamos, más frontal, más presencial. Por lo tanto, había que tener otras estrategias para la motivación. Y en este caso, el contrato de aprendizaje es una estrategia bastante interesante porque es solamente a través de palabras, ¿cierto? Un acuerdo entre profesor y estudiantes, pero ese acuerdo básicamente también da una motivación extra al estudiante para poder terminar una tarea en un tiempo determinado. En general, bueno, el aprendizaje cooperativo, que también se transforma en una habilidad del siglo XXI, se traslada en este caso como un método que está basado en el trabajo de estudiantes en actividades de aprendizaje dividido en grupos pequeños. ¿Por qué en grupos pequeños? Porque el aprendizaje cooperativo en un principio es mucho más fácil, ¿cierto?, o expedito en grupos pequeños que en grandes grupos. Por lo tanto, en este aprendizaje colaborativo se basa en este caso en la interacción efectiva entre estudiantes con diferentes características. O sea, nosotros, como hablaba Javier hace un rato atrás, tenemos estudiantes muy diversos, ¿ya?, en toda área. Por lo tanto, la idea de que ellos puedan interactuar, puedan compartir experiencias, compartir ideas entre esta diversidad, obviamente se hace muy atractivo para el aprendizaje, y los aprendizajes logrados con el aprendizaje colaborativo también son bastante duraderos, y de alguna forma el aprendizaje entre pares también es muy importante dentro de nuestro actual sistema educativo. Y es algo que obviamente se fomenta bastante desde las políticas públicas, ¿cierto? Y desde los nuevos enfoques educativos a nivel general.
Entonces la idea obviamente, por ejemplo, nosotros en Zoom, si es que algún día tenemos que realizar una clase virtual, tenemos la herramienta de creación de grupos o de salas específicas, ¿ya? En donde podemos obviamente ir haciendo grupos pequeños, ¿cierto? Y como docentes o como tutores en este caso, ir monitoreando cómo van trabajando los diferentes grupos. Los grupos interactivos también es una estrategia metodológica, ¿ya? O una forma, en este caso, de organización de aula virtual, ¿ya? Que se basa en los principios del aprendizaje dialógico. Los grupos interactivos generalmente los podemos nosotros encontrar en los foros, como vimos recién, una herramienta bastante interesante en cualquier tipo de plataforma, ¿ya? En los foros, ya que a través de una pregunta inductoria, ¿cierto? Una pregunta, una interrogante en específico, se da un diálogo importante en donde nosotros como, en este caso, tutores, tenemos que ir mediando en ese diálogo, ¿ya? Y ojalá siempre ir abriendo ese diálogo y en el caso, por ejemplo, que un estudiante responda en ese diálogo con una respuesta bastante cerrada, la idea de nosotros, o como tutores en este caso, como docentes, es ir abriendo nuevamente el diálogo para que el aprendizaje a través del diálogo y la reflexión quede en cada uno de los estudiantes y además de eso puedan lograr aprendizajes interactivos, ¿ya? Y que ellos puedan obviamente también contrapreguntar o abrir ellos mismos el diálogo con diferentes preguntas. La idea es darle instrucciones bien claras para eso, ¿cierto? Y también nosotros intervenir y mediar, obviamente abriendo la conversación para que este diálogo sea bastante enriquecedor. Bueno, los estudios de caso, ya que es una estrategia también bastante interesante de evaluación y de aprendizaje, ya, en donde nosotros ponemos ciertos casos de vida real o casos que podrían ocurrir, por supuesto, en la vida real, ¿ya? Y situaciones específicas de la vida real, en donde los estudiantes en este caso puedan conceptualizar, ¿ya? Reflexionar acerca del caso y también, obviamente, analizar un caso en específico y dar ideas, ¿ya? La idea es que en este estudio de caso, obviamente, porque es importante que sea real, porque esto también promueve la motivación, ¿ya? Y promueve algo que se está levantando bastante, que en este caso que es la evaluación auténtica, de alguna forma poner desde la evaluación a un estudiante en un contexto real o que podría pasar efectivamente, ¿ya? Para así, obviamente, desarrollar muchas competencias, las competencias requeridas dentro de un módulo, dentro del objetivo que nosotros estamos proponiendo como docentes o como tutores. La siguiente, ahí me quedé pegado un poquito. Bueno, el aprendizaje basado en tareas, ¿ya? Es nosotros yo creo que todos conocemos los aprendizajes basados en proyectos, ¿cierto? Esta es, o en problemas también. Esta es una variante, ¿ya? En este modelo, la idea es que el docente o tutor, ¿ya? Proponga a los estudiantes una serie de tareas relevantes y motivadoras, ya en este caso que sean bien situadas, bien contextualizadas, ¿cierto? Para que en este caso sean resueltas con una presentación de un producto final. La tarea, en este caso, tiene que suplir cierta necesidad que se dé también en el contexto, por eso es importante que esta tarea sea contextualizada y sea obviamente motivadora, ¿ya? La idea obviamente es que se presente a través de esta tarea un resultado final que obviamente esto se puede complementar con el aprendizaje cooperativo, ¿cierto? Y con el contrato de aprendizaje también. Ya, la idea que a través de cierta problemática o cierta tarea que nosotros le demos a los estudiantes, llegan a un producto final que puede ser un proyecto o puede ser la ejecución de una tarea en específico. Y aquí está el famoso aprendizaje basado en proyectos. Esto es algo que ha tomado bastante fuerza en la última década, yo diría, donde muchas escuelas, en general, muchas universidades también están trabajando en esta metodología, ¿ya? En donde se articulan diferentes asignaturas y de alguna forma también, a través de la investigación, ¿ya?
se realiza obviamente una búsqueda de información sobre diferentes temáticas o asuntos que sean motivadores obviamente para los estudiantes y que sean contextualizados obviamente a problemas que se pueden dar en el mundo real, ¿ya? Y a través de los cuales ellos van a ir desarrollando ciertas habilidades, ¿ya? Y conocimientos también nuevos para desencadenar, obviamente, en un proyecto en específico para suplir esta necesidad del mundo real que nosotros estamos exponiendo dentro de esta metodología. En este caso, como les digo, esta metodología estaba tomando bastante fuerza porque esta metodología permite integrar diferentes asignaturas, permite también que los estudiantes puedan desplegar bastantes habilidades que quizás en un ambiente, digamos, como más presencial, ¿cierto? O en un ambiente más tradicional de educación, no pudiesen desplegar este tipo de habilidades. Porque los estudiantes para esto requieren obviamente un trabajo colaborativo, un trabajo cooperativo, ¿ya? Requieren obviamente también definir ciertos roles dentro de esta tarea o dentro de este proyecto. Por lo tanto, se desarrollan muchas habilidades que son habilidades del siglo XXI que vamos a hablar también en una reflexión final en el día de hoy. Entonces es una metodología que es bastante utilizada, ¿ya? Requiere de bastante tiempo, sí, para poder organizar el trabajo, pero es una metodología activa donde el estudiante efectivamente tiene un rol, pero protagonista dentro de su propio aprendizaje. El aprendizaje de servicio también es una metodología que me gusta bastante porque si bien no se necesita desarrollar un proyecto como tal, con todos los pasos que se desarrollan dentro de un proyecto, es una metodología que aúna el aprendizaje como tal con el compromiso social, ya que se inspira en una pedagogía de la experiencia, como aparece acá, y requiere de la participación activa, de la reflexión, también de la interdisciplinariedad, ya de poder nosotros articular diferentes disciplinas y poder dar respuesta a una problemática que tiene obviamente un contexto más social. De alguna forma, cuando se da un producto en donde se entrega una solución no solamente para mí y para una calificación, sino que por una problemática que hay en nuestro entorno inmediato, claramente eso hace que la motivación de los estudiantes también sea mucho mayor. Por lo tanto, es una metodología que por lo menos a mí personalmente me gusta mucho y la utilicé en su momento en escuelas que trabajé anteriormente y con unos resultados bastante favorables, bastante interesantes de poder analizar también. Básicamente, además de los resultados, me gustó mucho la motivación que se vio a través de este trabajo. Por lo tanto, también es algo que yo recomiendo bastante poder utilizar este tipo de metodología. Bueno, y para finalizar, antes de seguir ahí con la gamificación, que vamos a dar un énfasis especial ahí a través de mi compañero Javier, tenemos el aula invertida o Flipper Learning. Disculpen mi inglés, no tengo la lengua un poquito seca, así que voy a tomar agüita. Que este es un modelo que utilizamos también mucho acá en el aula virtual de nuestra asignatura acá en Chile. Es un modelo que transfiere, de alguna forma, todo el trabajo de determinados procesos que nosotros vamos implementando generalmente dentro de esta plataforma, transfiere este proceso fuera del aula. Por ejemplo, nosotros en este caso muchas veces dejamos material para que los estudiantes puedan revisar, dejamos ciertas actividades para que los estudiantes puedan realizar en sus casas, ¿cierto? O fuera de esta aula virtual, ¿ya? Y nosotros nos juntamos también una vez a la semana de manera sincrónica para revisar este material, ver las dudas que tienen, ¿cierto? Revisar también avances en el trabajo o dar ciertas descripciones que a lo mejor no quedaron más claras, ¿ya? En donde, por lo tanto, nosotros transferimos muchos aprendizajes que se dan generalmente en un aula, lo transferimos para que ese trabajo sea desde afuera y nosotros nos juntamos para aunar ideas, aunar experiencias, ¿ya? Entonces, ¿por qué es aula invertida? Porque invierte un poco
¿ya? El rol que tiene el aula en cuanto a la realización de un trabajo, a la revisión de cierto material, de cierto contenido, lo transfiere hacia afuera de este aula y nosotros nos juntamos netamente para ir aunando ideas, ¿cierto? Viendo, obviamente, resolviendo dudas, consultas, ¿ya? Y de alguna forma facilita y potencia, obviamente, otros procesos del aprendizaje como tal. En general, bueno, como les digo, las estrategias o las metodologías activas del aprendizaje, si ustedes se fijan, tienen una importancia dentro de los ambientes virtuales, ya que pone siempre al estudiante como con un rol protagonista dentro de su propio aprendizaje y a nosotros con un rol un poquito más pasivo en el sentido de que nosotros solamente orientamos, ¿cierto? Y en este caso somos un rol netamente tutorial, que vamos a ir orientando a nuestros estudiantes y vamos obviamente favoreciendo estos aprendizajes y no como comúnmente solamente personas que transfieren ciertos conocimientos a nuestros estudiantes. Eso es uno de los puntos fuertes de la educación o de los ambientes virtuales. Bueno, y aquí le doy el pase a Javier para poder ahondar un poquito más en la gamificación, que es algo que me manifestaron también que era bastante interesante y querían de alguna forma conocer un poco más a profundidad nuestros estudiantes. Gracias, Esteban. Bueno, efectivamente, la idea es poder desarrollar justamente este desarrollo de estas metodologías activas para el aprendizaje, porque como decía Esteban, la idea es que efectivamente nuestros estudiantes cobren un rol protagonista y que los entornos virtuales que nosotros utilicemos con nuestros alumnos no terminen siendo un lugar de repositorio de información donde solamente accedan a descargar ciertos contenidos o visualizar el video de una clase, sino que también nosotros podamos intencionar, así como lo vimos en la sesión anterior, en base a este diseño instruccional, con un propósito, con un objetivo claro, podamos intencionar también este tipo de metodología a través de los distintos recursos que nos pueden presentar plataformas como Moodle, pero también cómo podemos enlazar ciertas actividades de repente desde otros medios u otras plataformas también. Por lo tanto, es súper importante que para el desarrollo de nuestras plataformas, de nuestros entornos virtuales, como en este perfil de administrador, como bien decía Esteban anteriormente, podamos tener súper claro cuál es el objetivo, qué es lo que nosotros queremos desarrollar y lograr con nuestros estudiantes, y en función de eso generar esta planificación instruccional o este diseño instruccional, teniendo súper claro este objetivo de aprendizaje. Nos podemos llenar de muchas actividades, de muchos recursos, pero si el objetivo no es claro, el aprendizaje no va a llegar a ningún lugar deseado para nosotros y probablemente va a ser un proceso un poco confuso para los estudiantes. Por lo tanto, desde esa línea es importante siempre volver a mencionar que es clave que este objetivo sea primordial, súper claro para nosotros como docentes, para nuestros estudiantes, y que la secuencia didáctica que nosotros desarrollamos en este entorno virtual durante el desarrollo de nuestras clases también permita que esta planificación sea coherente durante todo el transcurso y también junto con ello el proceso de evaluación también sea bajo esa misma lógica y pueda responder a este objetivo inicial. Para ello, como Esteban ya estuvo visualizando, hemos podido mirar algunas metodologías que podemos intencionar a través de los foros, a través de distintas herramientas o actividades que podemos generar en estos entornos virtuales, pero una de ellas, y que puede resultar muy atractiva también para nuestros alumnos, tiene que ver con la gamificación. ¿Qué es esta metodología activa? Vamos a verla a continuación. Es una metodología que ha ido adquiriendo mucha fuerza en los últimos tiempos, muy alineada con elementos del juego, ¿cierto? Aquí podemos visualizar algunas ideas o inicios como de asociación, ¿cierto? Al nombre, que la podemos relacionar con el concepto o el término game, que en inglés significa juego, ¿cierto? Y también en el caso de la conversión al español, con la ludificación, ¿sí? Que también está muy asociado a esos aspectos del juego, de las interacciones a través de dinámicas, valga la redundancia, del juego. ¿Cuáles son los propósitos que nos plantea la gamificación principalmente? Tiene que ver con el poder aplicarse a todas estas estrategias del juego
a contextos que son ajenos al juego, en este caso a contextos de aprendizaje, para que los estudiantes en este caso puedan adoptar distintos comportamientos o generar ciertos cambios y obviamente junto a ello poder desarrollar ciertos procesos de aprendizaje. Obviamente la gamificación en una primera instancia no nace en contextos escolares, sino que nace en contextos más bien laborales, en empresas donde efectivamente se han ido planteando ciertos recursos para también poder intencionar procesos como por ejemplo de capacitación y como lo veíamos también en la sesión anterior junto con David, ciertas herramientas que permitan que las personas se puedan acercar de mejor manera a ciertos objetivos o ciertos contenidos que nosotros queremos desarrollar. Entonces, en función de eso, se han incorporado estas estrategias de los juegos en contextos que, como aquí bien dice, son ajenos a estos y se transfieren a un objetivo central que es poder generar este cambio en la conducta, generar una adquisición de contenido y obviamente también con ello se puede transferir a contextos más bien educativos y también a entornos virtuales. ¿Qué propósitos nos plantea la gamificación? ¿Qué es lo que nos permite generar y construir en relación a ello? Los vamos a ver a continuación. Ahí, Esteban, si me puedes ayudar. Inicialmente tenemos que considerar que la gamificación en primera instancia como propósito es una metodología activa para el aprendizaje, por lo tanto tiene como foco central a nuestros estudiantes como protagonistas, nosotros como docentes somos solamente mediadores de este proceso, por lo tanto desarrolla una función muy relevante que tiene que ver con la motivación y una motivación activa. Junto con ello, el estudiante, además de estar motivado, porque obviamente cualquier dinámica de juego es muy atractiva, independiente del rango etario, también es importante visualizar de que la gamificación nos permite generar una retroalimentación constante, una mediación entre docente y estudiante y un feedback acerca de lo que se pretende lograr con esta herramienta y también entre pares, no solamente de manera asimétrica docente-estudiante, sino que también entre pares, entre compañeros también. Obviamente, al ser una estrategia que permite que el estudiante sea protagonista y por ende se genere un mayor nivel de motivación, también podemos visualizar de que la gamificación es una herramienta que facilita que los aprendizajes sean mucho más significativos. Claramente, en estar escuchando una exposición durante 1 o 2 horas y solamente estar anotando o tratando de retener información, a poder hacer una dinámica de juego, ya sea presencialmente o de manera virtual en un entorno, obviamente hay una diferencia importante en cuanto a la disposición también. Por lo tanto, el aprendizaje es mucho más significativo y se retiene de mejor manera. Como el aprendizaje está basado a través de estas dinámicas de juego, también existe la posibilidad de que los estudiantes puedan promover o generar mayor compromiso con su propio aprendizaje y también con la vinculación de la tarea. Es distinto realizar un informe acerca de una temática en particular de 10, 15, 20 hojas, 20 planas, a realizar una dinámica de juego, claramente. Por lo tanto, obviamente la vinculación que el estudiante va a tener o la persona que va a tener con esta acción va a ser mucho más significativa y el compromiso va a ser mucho más alto también. Por último, creo que es súper necesario mencionar que la gamificación además permite desarrollar distintas competencias que son muy relevantes y que de repente quedan un poco invisibilizadas en contextos educativos quizás más bien tradicionales, porque tienen que ver con aspectos que son más bien intrínsecos al aprendizaje. La autonomía, la colaboración, ¿cierto? El diálogo, la autoestima, también efectivamente pueden ser aspectos que a través de la gamificación podemos desarrollar con mayor conciencia versus una clase tradicional o versus un espacio en donde los estudiantes solamente acceden como repositorio de información. Por lo tanto, esta herramienta o esta metodología activa nos permite justamente desarrollar aspectos que también tienen que ver con la vinculación desde la disposición y desde la motivación de manera distinta a lo que tradicionalmente nosotros estamos acostumbrados
a visualizar, como les digo, en una clase tradicional o a otros ambientes de aprendizaje. Ahora, la gamificación, para que nosotros la podamos desarrollar en cualquier contexto, debe tener algunos elementos que son claves de considerar. Vamos a ver a continuación algunos aspectos que nosotros debiésemos tener en cuenta al momento de poder diseñar alguna actividad gamificada. Lo primero, como les dije, y creo que es súper relevante tenerlo en cuenta, es que siempre tenemos que tener claro el objetivo. ¿Qué es lo que queremos desarrollar con nuestros estudiantes y por qué, en este caso, la gamificación es la herramienta que vamos a utilizar? ¿Por qué no podría ser un aprendizaje basado en proyectos o un aprendizaje cooperativo o un aprendizaje de servicio, sino que vamos a utilizar la gamificación? Entonces, tenemos que tener, como les digo, súper claro el objetivo de nuestro aprendizaje con nuestros estudiantes y para ello también tenemos que considerar que para que sea una gamificación propiamente tal, deben existir distintos elementos básicos que obviamente los recogemos de aspectos de las dinámicas de juego, como por ejemplo la recolección de puntos, las clasificaciones, el ir avanzando en ciertos niveles, las reacciones, ¿cierto? Tener ese feedback a través del juego es súper importante para que obviamente se cumpla el principio o las características de una actividad gamificada. También podemos considerar que obviamente vamos a encontrar distintas dinámicas de juego y junto a ello también la población de nuestros estudiantes, dependiendo el lugar donde nosotros nos desenvolvamos, puede ser muy variable. Vamos a tener estudiantes que a lo mejor van a poder desarrollar un juego en un nivel más bien fácil, otros estudiantes en un nivel medio, difícil e incluso en un nivel colaborativo. Vale decir, también a través del trabajo con pares, poder lograr este objetivo, lograr esta meta y resolver en este caso este juego o esta actividad gamificada. Un elemento también que es importantísimo para que la gamificación funcione adecuadamente tiene que ver con la estética, porque obviamente todos los juegos que nosotros conocemos en su mayoría, ya sean físicos o digitales, virtuales, tienen aspectos que son muy relevantes, como por ejemplo la estética visual, muchos colores atractivos, ¿cierto? La estética auditiva, con sonidos, con reacciones. Si yo aprieto un botón, suena algo, aparece alguna animación, ¿cierto? Pero también en el caso de experiencias quizás más bien tangibles, podemos encontrar juegos donde es muy importante aspectos que tienen que ver con el tacto, ¿cierto? Con texturas, con sensaciones que también nosotros podemos ir percibiendo y que obviamente nos pueden ayudar a intencionar ciertos aspectos a través de esta actividad gamificada. Es importante mencionar que considerando la población que nosotros tengamos a la audiencia a la que queramos llegar, existen herramientas en donde nosotros podemos intencionar que los estudiantes ya desarrollen una actividad gamificada hecha, ¿cierto? Ya elaborada, planificada y secuenciada, pero también a veces es interesante llevar a los estudiantes a la posibilidad de que ellos también creen su aprendizaje gamificado, vale decir, entregar un contenido, una serie de elementos que a lo mejor ellos tienen que investigar, un objetivo al cual tengan que desarrollar y que ellos, a través de esta herramienta o esta estrategia, puedan crear distintos juegos, distintas opciones y ellos presentarle al resto de sus compañeros del grupo curso o a los docentes estas actividades gamificadas que les permitan desarrollar este objetivo. Qué agradable podría ser en una clase de educación matemática hacer un juego sobre ecuaciones de segundo grado, en vez de estar escribiendo y desarrollando solo ejercicios en el cuaderno o a través de una plataforma, ¿cierto? A través del juego puede ser mucho más interesante y más atractivo para la población a la cual nosotros queramos llegar, como por ejemplo, ¿ya? Ahora bien, es importante también poder pensar en los tipos de jugadores y en relación a eso hay un autor, un escritor inglés, que es Richard Bartle, que se ha dedicado por mucho tiempo a investigar esta relación entre los entornos virtuales, entre el mundo virtual también de los juegos y los perfiles que te pueden presentar los jugadores.
Él de hecho tiene un libro que se llama Diseñando Mundos Virtuales, en donde justamente hace esta relación y este análisis, y dentro de esta investigación que ha podido desarrollar, él plantea que existen al menos 4 perfiles generales de tipos de jugadores. ¿Y por qué los relacionamos con la gamificación? Porque obviamente es importante considerar cuáles podrían ser las posibles respuestas de nuestra población, de nuestra audiencia, al momento de realizar una actividad gamificada. Uno de los perfiles que el autor nos plantea tiene que ver con el perfil asesino. Vale decir que es este jugador que busca ganar por sobre otro, obviamente, obtener un primer lugar, ¿cierto? Luchar contra el otro oponente, y esa es su principal motivación dentro de estos juegos que nosotros podamos desarrollar. Existe otro jugador, otro perfil de jugador que tiene que ver con una característica más bien de triunfador, vale decir, el de poder ir descubriendo nuevos escenarios, poder ir superando niveles, etapas, lograr objetivos, y que junto a ello va a ir desarrollando ciertas satisfacciones personales. Ya al haber pasado al siguiente nivel, siento que he logrado desarrollar algo importante, por lo tanto hay una satisfacción detrás de eso. Existe un perfil también que está muy relacionado al poder explorar o al descubrir aspectos desconocidos. Este perfil de jugador que busca esta etapa secreta o oculta, estos elementos que están solamente al ojo muy eh, concreto y muy específico, ¿cierto? De este jugador que le gusta descubrir estos secretos, y que obviamente también impacta en poder superar retos complejos y lograr también aspectos de autosuperación. Y por último, y no menos importante, está el perfil de jugador sociable, que su principal objetivo, y como dice la palabra, es poder socializar, compartir, reflexionar con otros y crear comunidades. Aquí han habido juegos virtuales muy famosos y muy conocidos quizás por todos nosotros, que nuestros jóvenes, menores también, niños, de repente utilizan, por ejemplo, a través de la realidad, o sea, de plataformas, por ejemplo, como PlayStation, Nintendo, en donde se conectan en línea y pueden desarrollar, ¿cierto?, distintos tipos de juegos y generar esta comunidad, conversar con otras personas de otros países, como lo estamos haciendo nosotros hoy, y que obviamente ese es el foco y eso lo motiva más que ganarle a un oponente o descubrir escenarios o superar niveles. Antes de continuar, me gustaría a lo mejor pedirles ahí en el chat si ustedes pueden comentar rápidamente cuál de estos 4 tipos de jugadores creen ustedes que es el que más predomina, de acuerdo a la investigación que realizó este autor. Ahí tienen 4 alternativas, me gustaría que puedan escribir ahí en el chat cuál creen ustedes que es la mayor eh, relevancia o el mayor jugador que se genera según esta investigación, este autor. ¿Será un perfil de tipo asesino, triunfador, sociable, explorador? A ver si ahí nos pueden comentar. Explorador, asesino, nos dicen por el chat. ¿Quién quiere aportar también ahí? ¿Cuál creen ustedes? De acuerdo a esta investigación, el autor obviamente visualizó una población importante de personas y pudo destacar algunos perfiles, y obviamente hay uno en particular que predomina mucho más. Tenemos ahí asesino nuevamente, que podría ser un perfil que mayormente predomina. ¿Alguien más tiene alguna idea de qué perfil podría ser el que mayor preponderancia tiene? Ahí vamos a dejar un minutito para que pueda responder a través del chat. Tenemos principalmente ahí el asesino, el que mayormente ustedes creen que está liderando. Y claro, uno podría pensar en este caso que el perfil asesino es el que mayor relevancia tiene, porque
Es lo que nosotros normalmente vemos quizás en una población más joven, ¿cierto? Que se juntan en línea, conversan y utilizan estos juegos de batalla, ¿cierto? Donde comparten y esa es la intención, ganarle al otro obviamente desde allí. Triunfador nos dice Dim también por el chat. Bueno, importante mencionar que el perfil que menos preponderancia tiene o que el que menos se da en estos contextos justamente es el perfil asesino. Es el que menos se genera. El perfil de triunfador y explorador están a la par, están muy bien como parejos en relación a los tipos de jugadores. Sin embargo, el perfil sociable, el social, es el que mayormente predomina. ¿Ya? Es importante mencionar que de acuerdo a este autor, cerca del 80% de la población que él investigó y que él obviamente clasificó, responde a un perfil más bien sociable, vale decir, las personas que ingresan a distintos juegos, ya sea virtuales o físicos, buscan la posibilidad de poder compartir con otras personas y generar comunidad por sobre pasar etapas o ganarle a un otro. Y creo que eso es súper importante que lo podamos conocer y manejar, porque al momento de diseñar nuestra actividad gamificada, es importante tener en consideración que lo que tenemos que potenciar es justamente la posibilidad de que se generen interacciones entre otras personas que puedan compartir, reflexionar y crear comunidad, como ahí dice, más que ganarle a un otro por obtener un primer lugar. ¿Ya? Así que gracias ahí a quienes pudieron responder a través desde el chat, obviamente, del Zoom. Para ir ya cerrando un poquito lo que tiene que ver con gamificación, es importante que nosotros podamos visualizar cómo podemos gamificar o qué elementos tenemos que tener como base para poder hacer una actividad gamificada. Y frente a eso vamos a visualizar al menos 5 elementos que son importantes de considerar. A ver si ahí está la presentación. Estos son los elementos claves que tenemos que tener en cuenta al momento de realizar una actividad gamificada. Lo primero es poder pensar en un objetivo, ¿cierto? Como les mencionaba anteriormente, ¿qué es lo que yo quiero que mis estudiantes logren, adquieran, desarrollen? Posteriormente, es importante visualizar que tenemos que hacer una transformación de lo que es el aprendizaje quizás más bien tradicional a un aspecto más bien relacionado con el juego. Por lo tanto, tenemos que considerar distintas dinámicas o herramientas que nos permitan justamente hacer que este aprendizaje se transforme en este proceso. Posteriormente, cuando ya tenemos claro el objetivo y sabemos que lo vamos a transformar en una propuesta divertida y más atractiva a través del juego, tenemos que pensar en un reto. ¿Ya? Todos los juegos nos plantean un reto, un desafío, por lo tanto tenemos que responder a las preguntas de ¿por qué esto es divertido? ¿Qué es lo que tengo que conseguir? ¿Qué beneficio o qué retroalimentación voy a obtener? ¿Voy a ganar un lugar? ¿Voy a obtener un premio, una estrellita, una calificación, ¿cierto? Que es lo que se va a generar a través de este reto. Un elemento que es clave y que todos los juegos lo tienen es que los juegos también tienen normas, tienen reglas. Por lo tanto, tenemos que crear estas normas, las cuales deben ser sencillas para la comprensión de nuestros estudiantes, siempre teniendo en cuenta el rango etario, obviamente. Si estamos trabajando con preescolares, niños pequeños, obviamente tienen que ser normas que estén en un lenguaje adecuado a ellos. Y si estamos trabajando con personas adolescentes, jóvenes, adultos, también obviamente tenemos que considerar esa variable. Por lo tanto, el lenguaje y la secuencia de instrucciones debe ser claro y preciso, considerando el rango etario al cual nosotros queremos llegar. Y una vez que tengamos claro eso, es importante visualizar que exista una comprensión de estas instrucciones. Por último, todo juego tiene una recompensa, una puntuación, un diploma, un título, una calificación. Ahí obviamente la creatividad es de cada uno de ustedes y en función a ello podemos ir mirando y considerando algunos aspectos que puedan ser atractivos a la población a la cual ustedes quieren llegar y que esto les permita obviamente generar alguna dinámica de ese estilo.
En honor al tiempo, no vamos a realizar una actividad gamificada porque ya estamos como bien justos con el tema de la hora, pero sí les voy a compartir rápidamente mi pantalla para que nosotros podamos visualizar algunos elementos que creo que es importante que ustedes tengan en cuenta. Acá yo les estoy mostrando, voy a agrandar un poquito mi pantalla, una plataforma que es muy conocida y que es Kahoot, que justamente nos permite generar dinámicas de tipo de juego, en donde nosotros podemos realizar distintas preguntas, los estudiantes pueden responder estas preguntas y obviamente a la medida que van respondiendo se va generando todo lo que vimos anteriormente. Se va generando una puntuación, se les va generando un ranking y obviamente en función de eso podemos ir avanzando en distintas etapas o en lo que nosotros queramos desarrollar. Kahoot funciona como una plataforma en donde nosotros generamos distintas diapositivas y en función de eso, obviamente, podemos ir generando instrucciones y las personas pueden ir votando, ya sea a través de manera sincrónica, desde un teléfono celular o algún otro dispositivo o el mismo computador, y también lo podemos hacer desde una manera más bien colaborativa, como equipo también de trabajo. También es importante mencionar que Kahoot nosotros lo podemos enlazar a un entorno virtual a través de algún link, donde nosotros podemos generar un juego para que el estudiante, por ejemplo, pueda ensayar algún contenido o repasar, ¿ya? Y que no sea solamente una lectura, sino que a lo mejor sea un proceso de autoevaluación y de reflexión en relación al aprendizaje que está desarrollando. Existen otras plataformas como por ejemplo Geniali, que es lo que estamos viendo ahora en pantalla, en donde nosotros también podemos generar gamificaciones y plantillas de gamificación que ya están prediseñadas. Por ejemplo, acá si nosotros entramos, aparece automáticamente la gamificación y al ingresar ahí podemos visualizar una serie de plantillas que ya están listas, donde encontramos algunos quiz, como aquí ustedes pueden observar. Y si bajamos un poquito más, podemos encontrar juegos que ya están preestablecidos y que son muy populares y conocidos como sopas de letra, operaciones matemáticas, uniones de palabras, y que obviamente como son plantillas que ya están prediseñadas, nosotros podemos ir adaptando de acuerdo al contenido que nosotros queremos desarrollar. Por ejemplo, acá, si yo pincho esta quiz que responde a una gamificación, ustedes pueden ver una idea inicial de lo que corresponde y aquí ustedes van viendo, por ejemplo, pregunta 1, acá las distintas respuestas, ya sea como esto es un quiz, puede ser una evaluación, por ejemplo, y aquí el estudiante va a tener que ir contestando, obviamente, a la que nosotros le queramos plantear. En este caso tiene una dinámica de ninja, por ejemplo, si es que el estudiante o el grupo al que queremos llegar puede ser un tema de interés o de más atractivo para ellos. Por ejemplo, acá yo pinché la respuesta correcta y paso a la siguiente pregunta, pero si pinché la respuesta incorrecta, obviamente ahí hay una consecuencia y un efecto, ¿sí? Obviamente ahí ustedes, como se fijan anteriormente, está solamente como una plantilla, por lo tanto ustedes tienen que ir llenando la información dependiendo de lo que quieran lograr. Y es una herramienta gratuita, a excepción de algunas que aparecen con esa estrellita en amarillo, que son de carácter premium. Por lo tanto, esta puede ser una muy buena herramienta para que ustedes puedan incorporarla a sus entornos virtuales y enlazarlo, no necesariamente realizarlo directamente en el entorno virtual como Moodle, sino que a lo mejor ustedes pueden cortar y pegar el link y el estudiante lo puede desarrollar y interactuar con el contenido de una manera distinta. También, obviamente, si lo estamos haciendo de manera sincrónica, lo podemos presentar, proyectar y en función de eso generar esta actividad gamificada. Para ir ya cerrando, vamos a dejar de compartir la pantalla con la plataforma y les voy a compartir ya obviamente la presentación de cierre. Acá, si me dan un segundo. Bien, entonces es importante que podamos tener en consideración de que independiente de las características de nuestra población o de las personas a las cuales nosotros estamos, con las cuales estamos desarrollando, obviamente tenemos que considerar que también existen opciones de gamificación tradicional. Podemos utilizar entornos virtuales, pero también podemos generar
aspectos tradicionales como juegos didácticos, juegos de mesa, juegos de carta, materiales reciclados también, obviamente dependiendo de la población y considerando de que obviamente dependiendo a veces el lugar en donde nosotros nos encontramos, a veces la conectividad no es un muy buen aliado, por lo tanto también tenemos que pensar en alternativas en función a eso. Y frente a eso, también acá nosotros cuando les compartamos el material del día de hoy, les vamos a presentar algunos links, algunas herramientas para que ustedes puedan ir explorando y puedan visualizar también opciones de gamificación virtual y en función de lo que ustedes necesiten, obviamente, incorporarlas en estos entornos virtuales. Sin embargo, y como yo tal vez mencionaba, también es importante considerar esta relación entre la posibilidad de conectividad y baja conectividad. Por lo tanto, también acá les dejamos algunas ideas que ustedes pueden intencionar al momento de realizar alguna clase donde los estudiantes también puedan desarrollar algunos otros aspectos, como por ejemplo, utilizar material reutilizable, considerar aspectos del hogar como utensilios de la cocina, alimentos, karaokes, aspectos con la publicidad, ¿cierto? Juegos de papel y lápiz también, que podrían ser una posibilidad a considerar cuando la virtualidad, o sea, perdón, la conectividad no es la más óptima y la más adecuada. Obviamente tenemos que potenciar el uso de entornos virtuales porque hacia allá nos vamos acercando cada vez más, pero también es importante considerar que podemos tener una población de estudiantes que pueda tener algunas dificultades de ese estilo. Por último, creo que es importante, y aquí le doy el pase a mi compañero Esteban, que podamos hacer una reflexión para cerrar en relación a cuál es el rol que debe tener este docente en entornos virtuales y justamente también cuáles son los aspectos que nosotros debemos potenciar en relación a el aprendizaje que nosotros debemos desarrollar para el siglo XXI. Ahí, Esteban, te doy el pase. Sí, gracias, Javier. Bueno, para reforzar un poco también lo que comentaba Andrea en la sesión anterior que tuvimos la semana pasada, el rol del docente en entornos virtuales claramente también toma un rol un poco más pasivo en relación al rol que toma el estudiante, que vimos que es un rol bastante activo y que de alguna forma el estudiante es el protagonista. Y en este caso, bueno, el rol del docente interviene con un alto nivel de importancia en el sentido tutorial, ¿cierto? O de orientación dentro del campus virtual, ¿ya? Según también, tomando ahí las palabras de Majo, ¿cierto? Un autor que también ha hecho bastantes investigaciones a nivel de ambientes virtuales. Las intervenciones son fundamentales, las intervenciones del docente en este rol son fundamentales para poder ir orientando, obviamente, al estudiante hacia el aprendizaje que nosotros queremos, obviamente, proponer como docentes o como tutores en este caso. Es importante también y fundamental la comunicación fluida que nosotros podemos tener con los estudiantes a través de estos medios. Sabemos que si la comunicación de nosotros hacia los estudiantes y viceversa no es fluida, esto puede causar una desmotivación bastante importante en los estudiantes y de alguna forma también perjudicar obviamente todos los aprendizajes que nosotros estamos proponiendo dentro de una plataforma o un ambiente virtual. Es fundamental también, ¿ya?, que nosotros podamos guiar, y este rol tutorial de que hablamos, nosotros podamos guiar al estudiante en el uso también de estas herramientas tecnológicas, con un foco educativo, por supuesto. Pero la idea es formar al estudiante dentro de un ambiente virtual, en donde nosotros podemos darle a conocer todas las aplicaciones que existen dentro de este ambiente virtual, todas las herramientas que existen y que ellos lo puedan utilizar y maximizar, por supuesto, cada una de estas herramientas para maximizar a su vez los aprendizajes que queremos desarrollar. Es importante también conocer que existen instancias, como ustedes saben, sincrónicas o asincrónicas. Esta, por ejemplo, es una instancia sincrónica la que se nos está dando en este momento, pero además de eso, la comunicación tiene que ser en estos dos tipos de instancias, tanto sincrónica como asincrónica. Es importante poder, si bien
hay una plataforma, claro, donde la idea es manejar los tiempos, que es uno de los beneficios también de los ambientes virtuales. Es importante siempre ir motivando también y tener esta relación un poquito más directa de una clase sincrónica, una reunión sincrónica, por ejemplo, o una instancia en que se pueda dar esta comunicación sincrónica, y dentro de la plataforma también se da esta asincrónica, como por ejemplo el tema de los foros que vimos hace un rato atrás. Y para finalizar, es importante dentro del rol docente o rol tutorial en estos contextos o estos ambientes virtuales, el registro, en este caso, del apoyo docente en plataforma, ¿ya? Nosotros tenemos que ir registrando, por supuesto, e ir intencionando una conversación dentro de una plataforma virtual, ¿ya? Abriendo diálogos, abriendo instancias para que los estudiantes puedan reflexionar y bajo esa reflexión, por supuesto, adquirir ciertos aprendizajes. Por lo tanto, si ustedes se pueden dar cuenta, si bien la intervención y el rol del docente es o tiene un alto nivel de importancia, ¿ya? Y es fundamental, el rol de alguna forma es un poco más pasivo en el sentido de que nosotros somos una guía, ¿cierto? Una orientación, un tutor, ¿cierto? Nuestro rol es más tutorial dentro de este aprendizaje, ya que el estudiante es el que se enfrenta, digamos, a este módulo, a estos contenidos, a estas herramientas, ¿ya? Y él, básicamente, es el que va avanzando, ¿cierto? Y de manera protagonista en su propio aprendizaje. Por lo tanto, en este caso, el rol de nosotros, a diferencia de un ambiente, digamos, más presencial, es un poco más pasivo, pero claramente tiene que ver con un desarrollo también a nivel de los aprendizajes de la persona con la que estamos trabajando, en este caso, nuestros estudiantes. Por último, creo que es importante mencionar que como docentes tenemos un alto desafío, obviamente, para poder responder a las demandas que tenemos hoy día en el siglo XXI, en los contextos en los que nos encontramos y también en los contextos inciertos. Vivimos hace muy poco una pandemia que todavía no se acaba, y que obviamente nos lleva a reflexionar qué tan incierto es el futuro, pero no con eso, obviamente, la idea es generar ansiedades o preocupaciones, sino que tenemos que pensar que esto es muy dinámico. Por lo tanto, los entornos virtuales nos van a ayudar a desarrollar ciertas competencias de nuestros estudiantes, ciertas habilidades que son clave para que ellos se puedan desenvolver en situaciones de la vida diaria y cotidiana de la mejor manera posible. Y eso es lo que nosotros debemos conseguir. Debemos desarrollar aspectos que fomenten el pensamiento crítico, la colaboración, la creatividad, que puedan obviamente fortalecer actitudes y además obviamente desarrollar aspectos que tienen que ver con la comunicación, con la sociedad digital, el convivir con otros digitalmente, el relacionarse con otros de manera virtual, cuáles son los códigos, las reglas, los aspectos que yo tengo que considerar para poder interactuar con un otro. Y eso obviamente es algo que nosotros también debemos potenciar e intencionar al momento que nosotros desarrollemos estos entornos virtuales y utilicemos las estrategias metodológicas que más nos faciliten el proceso con la audiencia a la cual nosotros queremos llegar. Y por sobre todo, desarrollar obviamente ciudadanos que puedan ser activos en una sociedad muy cambiante y que puedan contribuir, no necesariamente solamente ser agentes pasivos, sino que también puedan ser constructores o crear ciertos aspectos que obviamente puedan enriquecer a otros, porque obviamente es una de las características de vivir en sociedad. Y lo podemos realizar a través de la virtualidad, pero también obviamente desde aspectos más bien tradicionales o desde una educación presencial también. Por lo tanto, creo que teniendo claro estos focos y obviamente todo lo que hemos ido abordando con anterioridad junto a Esteban, la idea es que ustedes también se lo puedan llevar como una reflexión y visualizar también en las prácticas que ustedes están desarrollando actualmente en aula, qué aspectos de esto están abordando, si sus diseños instruccionales, su plataformas, sus entornos virtuales facilitan la comunicación, generan colaboración, promueven el desarrollo de la creatividad,
si mi clase que estoy dando hoy día presencialmente ayuda a fortalecer actitudes, estamos desarrollando ciertos aspectos que tienen que ver con la metacognición o la reflexión, y si obviamente vamos intencionando estos aspectos de reflexión, obviamente es porque nos estamos acercando a lo que hoy día necesitamos desarrollar en nuestros estudiantes, ¿ya? Así que, por lo menos por mi parte, no sé si Esteban quisiera acotar algo más. No, no, eso Javier, bueno, efectivamente la idea de este punto es poder hacer también reflexionar hacia eso, hacia dónde vamos nosotros orientando los aprendizajes también de todas y todos nuestros estudiantes. Básicamente eso, es también llamar ahí a la reflexión interna en este caso, y poder llevarnos esto a nuestras casas y en pensarlo con la almohada, como decimos acá. Súper. Bueno, no sé, ahí dejamos el pase para ver si es que hay alguna consulta o duda. Por Sí, nuestra parte, agradecemos ahí la atención y la participación de ustedes. sí, muchísimas gracias, profesores, tanto a Esteban Dinamarca como a Javier Guerrero. Agradecemos la exposición bastante sólida con respecto a eh, esa invitación a hacer, me quedo con esa idea del convivir con una sociedad digital, ir a la vanguardia con respecto a eso y tomar los elementos que hoy día la, la sociedad y la impulsión de la comunicación o de el desarrollo de estudiantes mucho más activos y protagónicos, es el modelo que nos debería impulsar, sea una de las fuentes de riqueza hacia la educación que hoy día estamos desarrollando y potenciando también en nuestros estudiantes, que se hagan cargo de sus propios aprendizajes y de la necesidad de generarlo. Sería muy interesante que pudiera surgir alguna instancia de ronda de preguntas, así que dejo abierta la posibilidad de que nos las expresen a través del chat y poder ir guiando ese proceso. Nos quedan unos minutitos antes de finalizar, de acuerdo al tiempo que tenemos programado, así que si surge alguna inquietud o alguna reflexión que ustedes quisieran compartir, bienvenida sea. David, me parece que tiene ahí Sí, levantado. David, por favor. Hola Sí, David, ¿cómo estás? ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por su intervención, muy solvente, muy didáctica, aprecio mucho. Hay muchos conceptos que se pueden explotar y pareció fantástico cómo lo abordaron. De mi parte, les felicito porque abrieron muchas interrogantes y a la vez muchos espacios donde se pueden llenar esas interrogantes con nuevas tecnologías, nuevos conceptos, nuevas formas, nuevo dinamismo, muchas técnicas que se pueden aplicar. Yo tengo una pregunta justamente respecto al tema de gamificación. Si bien se plantearon algunas herramientas y la necesidad debido al contexto de nuestros estudiantes, ¿cuán recomendable es la aplicación dependiendo de los escenarios? Por ejemplo, la gamificación para chicos de escuela o de primaria o secundaria tiene cierto tipo de impacto, pero ya en el tema universitario, en el tema de posgrado, o un tema mucho más superior, o sea, ¿cómo se puede manejar ese tema de gamificación en los diferentes edades o rangos de la formación de una persona? Súper. Gracias, David, por los comentarios y por la pregunta. Obviamente tenemos que partir de la base pensando que muchas veces uno, cuando va creciendo, se le olvida jugar. A veces llegamos a ciertos contextos más bien tradicionales y nos olvidamos de lo enriquecedor que puede ser el acto del juego, y de lo que también nos permite, o la posibilidad que nos permite poder aprender a través del juego. Y cuando nosotros le planteamos como docente esta dinámica a los jóvenes, pensando desde adolescentes a adultos, obviamente abordan y toman el proceso de aprendizaje desde una disposición mucho más cercana a la tarea que tengan que desarrollar, y justamente también con ello una motivación mucho más preponderante.
Es importante mencionar que obviamente la gamificación viene justamente de contextos laborales como inicio. No nace desde la escuela, como uno podría haber pensado, sino que nace de contextos laborales donde efectivamente ciertas empresas visualizaron esta opción como una herramienta para poder acercar ciertos contenidos a las personas con las cuales están trabajando y poder generar ciertas modificaciones de conducta. Por lo tanto, en base a esa lógica, obviamente en el caso de las personas adultas, puede ser una opción muy enriquecedora en relación a acercarlos y motivarlos y obviamente cambiar la dinámica tradicional que uno tiene, quizás a ver desde la exposición y escuchar o solamente preguntar o realizar algo escrito, sino que a través de la dinámica del juego obviamente poder generar este impacto desde esa manera. Obviamente tenemos que considerar también que en el caso de estudiantes más pequeños de primaria, secundaria, preescolares acá en Chile, obviamente tenemos que irlo adaptando a el rango etario. Probablemente los menores de edad que están más cercanos a una educación primaria están más familiarizados con dinámicas de juego porque todavía se generan esos aspectos en las salas de clase y obviamente están más cercanos también a aspectos de virtualidad en relación a los juegos. Hoy día el tener un teléfono celular, una tablet, obviamente es muy cercano a ellos, por lo tanto puede ser algo muy rápido que con lo cual ellos se puedan interactuar y desenvolver. Obviamente, como yo mencionaba, creo que lo importante al poder gamificar alguna actividad es tener súper claro el objetivo. Porque si no, obviamente se transforma en un juego más, se transforma en una dinámica aislada, en una actividad paralela y que obviamente no va a obtener ningún beneficio para el estudiante o el beneficio que nosotros queremos tener no es lo esperado. Entonces yo creo que esa es uno de mis mayores consejos si es que quieren realizar alguna actividad gamificada, el poder intencionar constantemente qué es lo que queremos lograr con esta actividad para que obviamente se genere el impacto deseado en el grupo en el cual nosotros nos desenvolvemos. Pilar Sandoval señala que le genera duda el proceso de evaluación en la gamificación. No sé si Sí, Pilar quisiera explicar un poco más o vamos. Javier. Sí, no sé si Pilar quisiera... No, me pasa que con algunas actividades me cuesta llegar a la evaluación. Entiendo todas las otras, me encuentro espectacular. Motiva, incentiva, pero cuando tengo que evaluar un determinado contenido, asumo mi dificultad. Me pasa especialmente más en los foros. O sea, realmente no sé cómo evaluar una participación en un foro o un estudiante. O sea, ¿por qué le voy a colocar lo personal? Eso puede ser que la especialidad nuestra de la psicología la complejizamos más de lo que es, no sé, pero me cuesta la evaluación, no el proceso del aprendizaje, eso pero ¿cómo mido si logré el aprendizaje? Ahí me... Yo creo que es importante visualizar, como les decía, el rango etario. Yo les decía que podemos generar una actividad ya gamificada en donde los estudiantes solamente tengan que acceder a ella, ya sea un juego que nosotros hayamos preconstruido, por ejemplo, como los que les mostraba anteriormente, y obviamente en la medida que los estudiantes van desarrollando la actividad y van avanzando en este juego, es porque obviamente van adquiriendo o van demostrando que han adquirido ciertos elementos, obviamente, de los cuales nosotros hemos podido ir abordando en las distintas asignaturas. También existe la otra posibilidad y yo creo que es muy interesante y muy atractiva también para los estudiantes el poder invitarlos a ellos a gamificar. Puede ser una actividad de cierre de una unidad en donde yo les presento los contenidos y yo les planteo el desafío de que ellos tienen que crear un juego virtual o puede ser un juego tradicional, pero con el contenido que nosotros estamos abordando en la asignatura. Obviamente es importante tener claro el objetivo y los indicadores que yo voy a considerar para visualizar esta actividad, para que en el desarrollo de la misma, obviamente, se vaya dando esta coherencia y esta correlación entre lo que yo espero lograr con ellos y lo que ellos van desarrollando a través de esta dinámica de juego. Lo hemos visualizado en actividades presenciales, donde efectivamente los estudiantes en 1, 2
o 3 sesiones, dependiendo el interés o la dificultad que esto pueda plantear, van generando sus juegos y obviamente después se genera esta dinámica de compartirlo con los pares, de poder probar sus distintos juegos y en función de eso se va desarrollando también el aprendizaje. Entonces, obviamente tenemos esta actividad que además obviamente la podemos complementar con instrumentos de evaluación, ya sean listas de cotejo, escalas de apreciación, rúbricas, donde obviamente nosotros vamos observando ciertos aspectos que tienen que ver quizás con ámbitos curriculares, pero también con aspectos quizás motivacionales o actitudinales. El trabajo colaborativo, la creatividad, el uso de los materiales, si es virtualmente el uso de las plataformas, que el manejo de las plataformas sea con responsabilidad, que el lenguaje que utilizan sea coherente y adecuado. Entonces, desde ahí obviamente podemos ir detectando algunos aspectos que nos van a poder ir ayudando a generar un proceso de evaluación. Vale, gracias. Esteban. Esteban. Sí, complementando un poquito lo que comenta Javier con respecto a la pregunta de Pilar, es súper importante volver a lo que comentaba Javier, que es tener el objetivo bien claro cuando uno planifica una actividad, una experiencia de aprendizaje a través de la gamificación, del foro. Entonces, teniendo el objetivo bien claro, nosotros podemos construir con anterioridad ciertos indicadores de logro ya de lo que queremos obviamente observar o llevar a los estudiantes. Y es importante también ver la posibilidad siempre que existe de hacer evaluaciones formativas también, y no solamente, digamos, calificadas, sino que formativas, en relación, por ejemplo, a los foros. Los foros que la idea es poder llevar la evaluación formativa al estudiante, de que ellos puedan reflexionar acerca de sus respuestas, de si efectivamente respondieron a la pregunta inicial, de si lograron, por ejemplo, esta interacción entre pares, ¿ya? Es bien importante ver también que existe la posibilidad de la autoevaluación muchas veces, y no solamente la evaluación calificada, que también obviamente es una posibilidad, pero ampliar esa gama de tipos de evaluación, ¿ya? Porque básicamente pensando en la evaluación para el aprendizaje, que más que la evaluación del aprendizaje. Gracias. Gracias, Pilar. ¿Hay alguna otra duda, alguna otra reflexión que quisieran levantar en esta instancia? Desde los estudiantes de Chile o de los participantes de Chile o Ecuador, por supuesto que les invitamos a que nos las puedan compartir para generar esa riqueza que decíamos desde el inicio, que se posibilita a partir de esa interacción que hoy día este recurso, esta oportunidad nos está posibilitando. No, al parecer no. Alexis, por favor. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo Buenas están? noches. Profesor Javier, profesor Dinamarca, ¿cómo están? Bueno, yo soy alumno titulado hace muy poquito ya. Salí de licenciatura en educación del ISEC. Y más que nada, bueno, felicitar a los profesores, muy buen contenido. Y aportar un poquitito más que consultas, es aportar que esto que se ve también se extrapola en distintos escenarios. Actualmente, en la empresa donde estoy trabajando, se está desarrollando un modelo como de virtualización y gamificación de equipamiento médico, cosa que es lo que nos va a permitir de que un patólogo, por ejemplo, que esté en el sur, pueda conocer un equipamiento, un modelo 3D. Vamos a ver si utilizamos el modelo metaverso en este caso, y un modelo web. Entonces, ¿qué es lo que nos beneficia? En ahorro de tiempo, en barreras geográficas. Entonces, hay muchos beneficios que se ocupan en la aplicación de este mismo modelo, y el aprendizaje va a ser distinto porque va a ser un equipo, y son equipos nuevos que también ayudan desde el punto de vista de marketing y promoción del equipo. Son equipos que van a rotar 3D y va a poder conocer el patólogo, el equipo nuevo, la nueva tecnología que está llegando. Entonces, también esta virtualización y este modelo es aplicable en todo contexto, tanto a nivel educativo como también empresa, como decía el profesor Javier, que nace también de ahí. Esa es un poco la acotación que eso se está desarrollando hoy día. Tuve una reunión, de hecho, con la empresa que estuvo presentando este modelo. Así que eso más que nada como
acotar eso, profesor. Como aporte. Muchas gracias, Alexis. Alexis desarrolló su tesis en los entornos virtuales y desde ahí la transformación que permite la virtualización en los contextos educativos. Así que, sin duda ha sido un elemento que hoy día nos vino a movilizar nuestra forma de hacer educación y desde ahí se recogen este tipo de instancias para ir abriendo e ir conociendo, por supuesto, porque es una necesidad el que nos capacitemos o que vayamos conociendo al menos distintos recursos que se disponen para una mejor educación o una educación más actual en definitiva. Así que felicitaciones a Alexis también por ese proceso y por ya ser un graduado de nuestra licenciatura. No sé si hay alguien más que quisiera presentarnos su reflexión o su consulta. Está abierta la posibilidad. Si gustan a través del chat o abiertamente a viva voz, como gusten. Complementar que mi tesis la desarrollé también en base a EFCA. Las TICs en modo EFCA, en modalidad de educación vespertina. Entonces también hay algo súper interesante. Hice una encuesta de gamificación en Worldwide, utilizando plataformas para que entendieran un poco, más o menos, entender un poco los profesores de EFCA qué plataforma estamos utilizando, pero hay una brecha digital muy fuerte en lo que es educación EFCA. Entonces hay una herramienta ahí muy interesante de investigación para aperturar y fue muy bonita experiencia. Fue bonita experiencia de desarrollar la tesis y con ganas, ojalá que el gobierno de Chile potencie un poco más y invierta un poquito más de recursos en lo que es educación EFCA y disminuir un poco la brecha digital, sobre todo los adultos. Eso. Sí, y en los niños, ¿no? Sí, se habla de que, por cierto, los niños son nativos digitales, pero cuánto dominio hay de aquello, me permito plantearlo, porque muchas veces se señala que ese dominio más bien tiene que ver con el acceso a las redes, pero no a los recursos tecnológicos que pudieran estar, que en definitiva son infinitos, ¿no? Le tengo mucha fe a la tecnología y me movilizo desde ahí. Pero es necesario que también les demos las herramientas también a nuestros estudiantes para desarrollar los procesos, como decían los profesores, en torno a la educación y desde ahí poder desarrollar procesos que nos importan a los pedagogos desde la metacognición, desde el desarrollo de los aprendizajes en un sentido mucho más profundo y más articulado con las distintas áreas del aprendizaje. Ir un poco más allá, esa debe ser nuestra motivación a la hora de insumarnos de otras estrategias para el aprendizaje. Miriam, ¿tiene el micrófono abierto? No, me estoy equivocando. No. Bueno, si no hay más duda o... Sí, solo precisar que quiero leer esa tesis de Alexis porque la modalidad EFJA efectivamente es una modalidad muy poco abordada, que es educación para jóvenes y adultos, y es bastante interesante poder visualizar desde el punto de vista de su estudio esta brecha, que no solamente es digital, sino que va más allá por el tema de caracterización. Ya nosotros, por ejemplo, en escuelas, universidad en general, hay características muy similares dentro de la diversidad que existe. Sin embargo, en EFJA hay estudiantes de 15 años hasta 60, 70 años, por lo tanto, la brecha es mucho más grande poder identificarla. Mucho más difícil poder identificarla, así que me anoto para poder leer esa tesis, Alexis. Y lo interesante también es desarrollar y enfocar este mismo modelo, o sea, el modelo digital, asociarlo con las personas que son de 50, 55, 60 años. Yo traté de relacionarlo con el tema de emprendimiento. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Uso redes sociales, por ejemplo, ocupemos TICs, ocupemos Marketplace de Facebook, enseñamos a una persona que está haciendo, por ejemplo, su cojincito, y ¡pum! Entonces, relacionamos, perdón, mejor dicho, emprendimiento con uso de TICs y aprendizaje de acuerdo a las modalidades. Entonces también hay algo que se podría potenciar, pero también se falta recursos, hay muchas cosas que faltan, pero desde ese enfoque yo creo que es bastante aplicable y es bastante bueno poder aplicar.
y quizás un poco más a la mano y ampliar la mirada para esos grupos con respecto a los recursos que tienen para poder desarrollar, en este caso, como tú decías recién, el tema de su emprendimiento o el desarrollo de sus aprendizajes en virtud de esa necesidad, pudiera estar un poco más cercana dentro de los recursos que hoy día ese grupo tiene y maneja, desde el Facebook que mencionabas tú y esa persona de alrededor de 50 años. Muchas gracias, y sí, nos interesa mucho el profundizar y estamos intencionando aquello para que se difundan estas buenas prácticas y buenas experiencias de investigación en la educación. Bueno, si no hay más preguntas, yo necesito agradecer, por supuesto, a la Universidad SEC de Ecuador, a través de la coordinación de Andrea Donoso y el profesor David Cando, que estuvo la semana recién pasada con nosotros en el desarrollo de nuestra primera clase espejo, con el desarrollo del diseño instruccional. Agradecer la oportunidad, agradecer a sus estudiantes que estuvieron con nosotros en esa oportunidad y en esta, y que por supuesto que le dan una riqueza muy importante a la hora de, insisto, compartir las experiencias y profundizar en ella en virtud de cómo estamos abordando estos procesos y cómo son de complementarios en relación a las experiencias que puede tener uno y otro contexto. Disímiles, sí, estamos incluso desde otra perspectiva, por ejemplo, en el tema de la diferencia horaria, ya nos incorporó una adicional, sin embargo, agradezco muchísimo la flexibilidad y, por cierto, primero que todo, la disponibilidad y el profesionalismo para desarrollar esta instancia. Y sin duda, a nuestros profesores del programa de licenciatura en educación, Esteban Dinamarca y Javier Guerrero, por su también compromiso y todo su conocimiento y experiencia disponible para poder ir profundizando en estas temáticas y en otras. A los profesores que también están presentes en esta exposición, a todos los estudiantes, a todos los colaboradores de la universidad también que están participando de esta instancia, y invitarlos a que seamos movilizadores de procesos de aprendizaje. Y desde ahí, por cierto, que la Facultad de Educación y este programa en particular, en vinculación con esta alianza con Ecuador, me tomó la palabra Andrea, estamos disponibles para ello. Andrea, no sé si quieres señalar algo en particular antes de despedirnos. Bueno, no, solamente agradecerles por esta sesión. Gracias a Esteban y a Javier por abrir también algunos temas, y ya como David había dicho, algunos temas que contribuyen al hablar de entornos virtuales de aprendizaje. Creo que es de mucha utilidad, y bueno, estaremos en contacto y organizándonos, Inés, para continuar con estas clases espejo. Y lo que pediría es si podemos, por favor, tomarnos una fotografía que también evidencia este trabajo para poder subirlo a nuestras redes sociales. Así que los invitamos a que prendan sus cámaras un segundo mientras generamos esa captura. Andrea, ¿sí? ¿Tú? Sí, claro que sí. A ver, están prendiendo, entonces esperemos solo un ratito. Muy bien. Listo. Entonces, a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Listo. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a cada uno, que tengan buen descanso y nos encontramos en una próxima oportunidad.